qué debate tan apasionante, porque tú haces periodismo militante, porque creo que nosotros también hacemos periodismo comprometido con la gente, y hay este sector, existe este sector de los medios que públicamente no tiene el valor de asumir su realidad, de decirle a la audiencia, este soy yo. Pero bueno, te escucho con tus opiniones. Sí, sí, Vicente, fíjate que a mí esta discusión que se ha abierto a partir de qué es periodismo, qué no es periodismo, quién es periodista, quién no es periodista, me apasiona porque pues es algo que he venido estudiando y además que creo que es muy sano que se esté discutiendo esto, que se esté discutiendo y que se quiten las máscaras muchísimos periodistas. Esta idea de que tiene Proceso, por ejemplo, y que ayer esta Dalila la dejó muy clara, que se hace periodismo, el periodista es quien incomoda al poder, ¿no? Y que es como la misma idea, el mismo discurso que viene desde Jorge Ramos, Broso, ¿no? En esta famosa frase que dice que al poder no sé si se le incomoda o se le, sí, se le incomoda y no se le aplaude. Es una idea que me parece que es muy chata porque parecería que el poder solamente está dimana en la figura presidencial, en este caso en la de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es como pensar que no existen otros espacios de poder en la República, ¿no? Las mismas empresas, las grandes empresas de comercio, los mismos medios de comunicación que también ejercen poder, tienen poder, han establecido lazos con otros grupos de poder, los mismos espacios, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para estos periodistas, criticar a AMLO, ellos lo asumen como una tarea un poco heroica, que me parece que tampoco lo es, porque ahora más bien lo heroico sería no criticar a AMLO, eh, lo ven como una tarea heroica y entonces eso automáticamente los hace periodistas. Entonces, me parece que esa visión, que es una visión que viene mucho del periodismo de Estados Unidos, del periodismo que se empieza a analizar en Estados Unidos en los años 70, 80, 60, 70, 80 y que tiene como su momento culme o su momento más importante cuando está este reportaje de dos reporteros del Washington Post, que es Bob Woodward y Carl Bernstein, que hacen y que esto de que termina, ¿no? En la renuncia de Nixon, pues parece ser que les venden a estos periodistas la imagen de que esa es como la labor del periodista, ¿no? O sea, como el hecho más importante de un periodismo es cuando renuncia el presidente que estás criticando. Y eso en realidad hace que no se comprenda una complejidad mucho más amplia que tiene que ver con la labor del periodista, que tiene que ver con los espacios de poder, que tiene que ver con la gente, que tiene que ver con el pueblo. Entonces, también es muy interesante lo que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador y que en la prensa y en las universidades donde se enseña periodismo prácticamente no se hace, es reivindicar las prácticas periodísticas mexicanas de los siglos XIX y de los siglos XX. Lo que hizo la otra vez mencionando al periódico Juan Panadero, un periódico que se edita en Jalisco y que es algo muy importante que sucedió a finales del siglo XIX, lo que hace reivindicando a Francisco Zarco, a Filomeno Mata, a Flores Magón, a los hermanos Flores Magón, es eso. Es decir, no es esta visión tan chata que tienen estos periodistas, sino es algo muchísimo más complejo y hay que reivindicar el periodismo militante, el periodismo que está apostándole a una transformación, el periodismo que está apostándole a una causa y no este periodismo que es yo soy periodista porque critico al presidente y entonces eso me da la capacidad, por un lado, de ser realmente y verdadero y puro periodista y por otro lado, discriminar, minimizar y minusvalorar la labor que hacen otras personas que según este canon que ellos han aprendido no son periodistas, ¿no? O sea, la violencia que ejerció Reina contra Hans Salazar fue terrible.
minusvaloró completamente el trabajo, un trabajo de un colega, de una persona. Puedes estar o no puedes estar a favor o en contra de cómo pregunte, lo que pregunta o lo que escribe o lo que dice, pero no puedes hacer eso porque eso es una violencia terrible de Reina y es una prepotencia de sentirse ella. Yo soy la gran periodista, que además lo dijo, ¿no? Cuando mencionó, yo soy la única que aquí viene a decir cosas importantes y lo que dicen los demás no es importante. Y lo mismo sucedió con Dalila, ¿no? O sea, no, yo soy realmente periodista, los demás no lo son. Yo soy quien decido quién es periodista y quién no es periodista. Y me parece que esas discusiones de estos grupos, que además se quitan la cara, evidencian una concepción muy chata y muy pequeña, muy limitada de lo que significa la labor de los periodistas y la labor fundamental que es esta relación con la gente, que es esta relación con el pueblo y que es esta relación también en un momento tan importante como el que estamos viviendo, que yo sí considero que es una gran transformación. Entonces, me parece que esta discusión es muy sana, esta discusión también evidencia a muchísimos de estos periodistas petulantes, me parece, periodistas que ven como menos a los demás, y además también evidencia que todavía no se han dado cuenta de que esto ya cambió, o sea, lo que hemos vivido en los últimos años en cuanto a las prácticas periodísticas y en cuanto a las formas de comunicar, ha sido revolucionario. Y entonces ellos se quedan en una idea muy anquilosada de lo que significa realmente ser periodista, ¿no? Y por supuesto, es como decir, un médico no puede simpatizar con Andrés Manuel López Obrador porque entonces ya no está siendo médico. Es la misma visión. Un periodista no puede simpatizar con Andrés Manuel porque entonces ya su labor ya no es una labor pura, ¿no? O sea, es absurdo pensar eso y me parece que mientras haya seriedad en el periodismo, mientras se comunique y mientras se contextualice lo que está sucediendo y ayude a comprender lo que está pasando en un determinado espacio, en un determinado lugar, como se hacen en muchísimos espacios que los medios tradicionales no quieren ver como si fueran espacios de periodismo, pues a mí me parece que se están haciendo esas labores. Y tan se están haciendo esas labores que la gente ha dejado muchísimo esos espacios tradicionales de este periodismo puro, que en realidad no era tan puro, y se ha venido a otros espacios donde hay una discusión muchísimo más amplia y donde hay un debate muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, sí me parece que estas visiones, además de que demuestran digamos, una visión, digamos, valga la redundancia, muy limitada de estas personas, pues también evidencia que un grado de petulancia y un grado de soberbia de estas personas, de estos periodistas que se asumen como puros, como independientes, como impolutos, que se quitan la máscara y dejan ver una visión, pues ahora sí que una visión muy conservadora de lo que significa el periodismo y de lo que ellos piensan que es el periodismo. Pues creo que también una de las cosas para cerrar,